Hola, soy el profesor Carlos. Bienvenido a mi canal Jocar Math. Continuando con el curso de álgebra a nivel preuniversitario, hoy veremos el tema de factorización. Factorizar. ¿Qué significa factorizar? Factorizar es expresar un polinomio como el producto de dos o más factores. Factorizar un polinomio es expresar el polinomio como el producto de dos o más factores. Es decir, la palabra factorización, que proviene de factor, significa multiplicación. Así tenemos, por ejemplo, que el polinomio x cuadrado más 5x más 6 se puede expresar como el producto de los polinomios x más 2 por x más 3. A este proceso de convertir una suma de términos, un polinomio de tres términos, en el producto de dos factores, se le llama factorización. Factor primo. Factor primo es aquel factor que no se puede descomponer en otros factores dentro de un campo numérico. El factor primo es aquel factor que no se puede descomponer en otros factores dentro de un campo numérico. Es decir, factor primo es el que no se puede factorizar, pero dice dentro de un campo numérico. Un campo numérico. ¿Qué entendemos por campo numérico? El campo numérico viene a ser un conjunto provisto de dos operaciones y que cumplen ciertas propiedades. Dentro de los campos numéricos tenemos, a partir de los racionales, el conjunto Q de los números racionales forma un campo, el conjunto R de los reales y el conjunto C de los complejos. Ni los naturales ni los enteros son campos, solamente a partir de los racionales. Entonces, tenemos, por ejemplo, que el polinomio x cuadrado más 4 no se puede factorizar. Por lo tanto, es primo en el conjunto R. ¿Por qué? Porque en el conjunto C de los complejos sí se puede factorizar. La factorización en los complejos sería x más 2i, x menos 2i. Esa es la factorización, pero en el conjunto de los complejos. En el conjunto de los reales no tiene factorización, por lo tanto se considera primo. Si fuera x cuadrado menos 4, sí podría descomponerse en diferencia de cuadrados. Pero si es x cuadrado menos 5, tampoco no se puede factorizar. Es primo en el conjunto Q. ¿Por qué? Porque 5 no tiene raíz exacta. Sin embargo, en el conjunto R, x cuadrado menos 5, se puede descomponer como
x más raíz de 5 por x menos raíz de 5. Es decir, x cuadrado menos 5 sí se puede factorizar, pero con radicales. ¿Por qué? Porque 5 no tiene raíz exacta. Si fuera 4, sí se podría. X más 2, x menos 2. Pero como es 5, no tiene raíz exacta. Por lo tanto, la factorización queda con radicales. Y decimos que esa factorización está dada en el campo de los números reales. Pero en el campo de los números racionales no tiene factorización. Por lo tanto, x cuadrado menos 5 es primo. Entonces, un polinomio puede ser factorizable dentro de un campo numérico, los racionales, los reales, pero de repente no en otro. La pregunta es, en un examen, ¿qué campo consideraremos lo correcto para factorizar? La respuesta es, se considera el campo Q. Vamos a ponerlo acá como nota. Nota, para la factorización de polinomios, para la factorización de polinomios, consideraremos solo el campo Q, que significa el campo de los números racionales. Veamos ahora el número de factores primos, compuestos y factores totales que se pueden obtener dentro de una factorización. Veamos ahora lo que es un factor repetido. Factor repetido es aquel factor que se encuentra elevado a algún exponente. Factor repetido es aquel que se encuentra elevado a algún exponente. Por ejemplo, x más 1 es un factor primo, no se puede factorizar. Pero si lo elevamos al cuadrado, tenemos que ese factor ya no es primo porque se puede desdoblar en x más 1 y x más 1. Por lo tanto, decimos que se repite dos veces. Otro ejemplo, x más 2 es un factor primo, pero elevado al cubo ya no es factor primo. ¿Por qué? Porque se puede desdoblar en x más 2 y x más 2. Entonces, ¿cómo reconocemos un factor primo? El factor primo no se puede factorizar. ¿Y cómo reconocemos un factor primo repetido? Porque aparece elevado a un exponente. Si x más 1 está al cuadrado, significa que el factor primo x más 1 aparece dos veces. Y si x más 2 está elevado al cubo, significa que el factor primo aparece tres veces. Entonces, supongamos que nos dan un polinomio factorizado, como por ejemplo 4x por x más 1 al cuadrado y por x más 2 al cubo. ¿Cuáles serán los factores primos? Factores primos. Los factores primos en este caso son
Si comenzamos de izquierda a derecha, el 4 no se considera factor algebraico por ser un número. El factor sería la x. El segundo factor primo sería x más 1. Y el tercer factor primo sería x más 2. Ahí está. Esos serían los factores primos, ¿sí? Los que se están multiplicando. Y en el caso que parecieran elevados a un exponente, no se considera todo el factor con el exponente, sino solamente la base, ya que como ya hemos explicado, el exponente solamente indica que se está repitiendo, pero el factor primo en sí es x más 1. Veamos ahora el número de factores que tiene un polinomio. Factores primos, factores compuestos y factores totales. Número de factores. Si un polinomio p de x está expresado como x más a la m, x más b a la n, x más c a la p, nos preguntamos cuántos factores tendrá este polinomio. Y las respuestas son 1. Factores primos. Los factores primos que tiene este polinomio vienen a ser el x más a, el x más b y el x más c. O sea, estamos hablando de 3 factores primos. Factores totales. Cuando hablamos de factores totales, estamos hablando de los factores primos y también los factores compuestos, es decir, todas las combinaciones que se pueden hacer con los factores primos. Ahí aplicamos una fórmula de aritmética que se usa para encontrar el número de divisores que tiene un número. Esa fórmula dice así: el número de factores totales es igual al producto de los exponentes. Aquí hay factor repetido. X a la A está m veces, n veces y p veces respectivamente. X más A, X más B, X más C. Entonces, es el producto de los exponentes m, n y p aumentados en 1. M más 1, n más 1 y p más 1. Esa es la fórmula que se utiliza normalmente para hallar el número de divisores de un número. Entonces, aplicando acá al concepto de factor, que viene a ser como si fuera un divisor, para encontrar el número de factores totales, aplicamos esa fórmula. Repito, los factores totales están considerados factores primos, factores compuestos, incluyendo la unidad. Si me piden los factores solamente algebraicos, recordemos que los números no se cuentan como factores, entonces el número de factores algebraicos sería el número de factores totales, m más 1, n más 1 y p más 1, restándole 1, que corresponde a la unidad que es divisor de todo número, ¿no es cierto? Pero no se considera un factor algebraico. Veamos un ejemplo. Tenemos el polinomio p de x completamente factorizado, por ejemplo, 3x cuarta por x más 1 al cuadrado y por x más 2 al cubo. Habíamos hecho un ejemplo parecido a este, ¿no?
casi igual. Vamos a ver aquí cómo sería el número de factores primos. Factores primos. Los factores primos hemos dicho que son los que no tienen un exponente, no se pueden factorizar más, pero no se repiten tampoco. Entonces, aquí tenemos que los factores primos que tiene este polinomio son x sin el exponente 4, x más 1 sin el exponente 2 y x más 2. Entonces, estamos hablando de cuántos factores primos. Estamos hablando de 3 factores primos. Ya sabemos que el número que está adelante no se cuenta. Si me dicen el número de factores totales, aplicamos la fórmula, se considera el x un factor primo, por lo tanto se consideran los 3 exponentes y les aumentamos a cada uno 1. 4 más 1 por 2 más 1 por 3 más 1. Aquí me da 5, aquí me da 3, aquí me da 4 y sería 60. Entonces, este polinomio factorizado tiene 60 factores en total, totales, entre primos y compuestos. Pero si la pregunta fuera más específica, factores algebraicos, entonces a 60 se le quita la unidad y quedarían solamente 59 factores algebraicos. Veamos ahora los métodos de factorización. 1. Método del factor común. Este método consiste en extraer el factor común que viene a ser la variable o conjunto de variables que se encuentran repetidos en varios términos. Por ejemplo, aquí tenemos dos términos, A por X y B por X. ¿Cómo reconozco que son dos términos? Porque se encuentran separados por los signos de suma. Entonces, podemos observar aquí con rojo la variable que está repetida en los dos términos. Esa variable constituye el factor común. Entonces, lo que hacemos es, abrimos un paréntesis y sacamos del paréntesis el factor común, que viene a ser la variable X, que está con rojo, quedando en el paréntesis los otros términos A más B. Y de esa manera ya está factorizado. ¿Por qué está factorizado? Porque teníamos una suma de dos términos y ahora tenemos un producto de dos factores. Otro ejemplo. Tenemos mx más nx y más x. En este caso tenemos tres términos. Y observamos que la x sigue repitiéndose en los tres. Abrimos un paréntesis y sacamos el factor común x. En el paréntesis quedará lo que sobra, es decir, m más n, pero esta última x no tiene ningún número multiplicándolo, no tiene ningún coeficiente como las anteriores, entonces se le coloca 1 y ahí queda factorizado. Hay que tener en cuenta que si hay tres términos en el polinomio, después de factorizar deben seguir los tres términos, ¿sí? Tenemos acá otro ejemplo. X a la séptima, x a la quinta y x al cuadrado. En este caso observamos que la variable x se encuentra repetida en los tres términos, por lo tanto constituye un factor común. Abrimos un paréntesis y sacamos del paréntesis la letra repetida. Pero
también podemos observar que esta letra repetida tiene diferentes exponentes. Exponente 7, exponente 5 y exponente 2. ¿Con cuál de ellos se factoriza? Se saca con el menor, es decir, 2. Factor común, x cuadrado. Y se completa en el paréntesis. Es decir, si tengo x séptima y saqué x cuadrado, me queda x quinta, 7 menos 2, 5. Más, si tengo x quinta y saqué x cuadrado, me queda x cubo, ¿sí? 5 menos 2, 3. Más, si tengo x cuadrado y saqué x cuadrado, no queda nada, se le coloca 1 y ya está factorizado. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, a octava, b cuarta, más a sexta, b quinta, más a cuarta, b sexta. ¿Cuántos términos tenemos aquí? 3 términos. ¿Qué letras se repiten? A y B. Comenzamos con la letra A. El menor exponente para la letra A sería 4. Entonces, 4. Luego la letra B también tiene como menor exponente 4. Haremos paréntesis y decimos, tenía a octava, saqué a cuarta, me queda a cuarta, 8 menos 4, 4. Tenía b cuarta, saqué b cuarta, no queda nada. Más, tenía a sexta, saqué a cuarta, queda a cuadrado. Tenía b quinta, saqué a cuarta, queda b. Más, tenía a cuarta, saqué a cuarta, no queda nada. Tenía b sexta, saqué b cuarta y me queda b cuadrado. Y de esta manera está factorizado. Segundo método. Método de la agrupación de términos. Este método se puede considerar dentro del factor común, pero lo estamos sacando aparte para explicarlo. Método de la agrupación de términos. ¿En qué consiste este método? No todos los polinomios tienen factor común. Entonces, ¿qué hacemos cuando no tienen factor común todos? Por ejemplo, tengo AX, tengo BY, tengo AY y tengo BX. Observemos aquí que hay 4 términos, ¿sí? Pero no hay ninguna letra, ninguna variable repetida en los 4 términos, pero sí en algunos de ellos. Por ejemplo, el A con X y el A con Y tienen factor común. Entonces procedemos a agruparlos. Abrimos un paréntesis y escribimos AX más AY. ¿Por qué? Porque tienen en común la letra A. Luego, BY con BX formarán el segundo grupo, ordenando BX más BY. Una vez que hemos agrupado, hemos formado 2 grupos por afinidad, factorizamos cada uno. Aquí el factor común es la letra A, factorizamos la letra A y me quedaría X más Y. Aquí el factor común es la letra B, factorizo B y me queda X más Y. Ahora tenemos 2 grupos donde el factor que se repite es X más Y. Entonces, sacamos el factor común, X más Y, ahí está. Abrimos otro paréntesis y ahí colocamos los residuos, los que sobran, los factores que se han sacado, A más B. Y de esa manera queda factorizado. Veamos otro ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un polinomio de séptimo grado en una sola variable, completo y ordenado. Hasta el penúltimo término se repite la X.
pero el último término no tiene x, por lo tanto no hay factor común y tenemos que agrupar. Como hay 8 términos, vamos a hacer la agrupación, así como están, de dos en dos. Estos dos formarán un grupo, estos dos formarán un grupo, estos dos formarán un grupo y estos dos formarán un grupo. Y decimos, factor común de estos dos, x con el menor exponente 6. ¿Qué me queda? Para 7 queda x y para 6 no queda nada, se le pone 1. Quedaría x sexta por x más 1. Siguiente grupo, x con el menor exponente 4, quedaría también x más 1. ¿Sí? 4 más 1, 5. Siguiente grupo, x con el menor exponente, x cuadrado, y también queda x más 1. Y el último grupo solamente se coloca entre paréntesis, no hay factor común. Y cuando no hay factor común ya sabes que se le coloca 1. Ahora observamos que x más 1 es el factor común de todos los 4 grupos. Abrimos un paréntesis y colocamos x más 1, ese es el factor común, quedando x a la sexta más x a la cuarta más x al cuadrado más 1. Estos 4 factores se pueden seguir agrupando así. Entonces tenemos x más 1, abrimos un corchete y decimos, factor común de x sexta y x cuarta, x con el menor exponente, x cuarta, para 6 quedaría 2, x cuadrado más 1. Y el último grupo solamente se coloca entre paréntesis, no hay factor común, y se le coloca 1. Y ya tenemos el nuevo factor común, x cuadrado más 1. Entonces, ya tenemos x más 1, y ahora ya tenemos x cuadrado más 1. Abrimos un nuevo paréntesis y colocamos lo que está sobrando aquí, que sería el x cuarta y el 1. Y ahí queda completamente factorizado. Puedes observar que x cuadrado más 1 no se puede factorizar en los racionales, ni en los reales, ¿no? Pero hemos dicho que la factorización se hace en los racionales. Si fuera menos, sí sería diferencia de cuadrados. X cuarta tampoco se puede factorizar, por eso que queda ahí. Veamos el tercer método. Método de las identidades. ¿Qué significa método de las identidades? No todos los polinomios tienen factor común, ni tampoco se puede obtener agrupando, no todos. Cuando no se puede factorizar por el método del factor común, se aplica el método de las identidades, que consiste en aplicar fórmulas estudiadas en productos notables. Entonces, ayudados de las fórmulas de productos notables, podemos también factorizar. No solamente se usa productos notables, también se usa cocientes notables. Vamos a ver algunos ejemplos. Lo que vamos a colocar acá son ejemplos de los principales casos que se presentan. Tenemos el primer caso. X cuadrado menos Y cuadrado. Podemos observar que aquí tenemos dos términos, ¿sí? Pero esos dos términos tienen diferentes variables. No hay una misma variable, porque si hubiera una misma variable, habría factor común. Entonces, no se puede factorizar por el método del factor común. Pero si recordamos fórmulas de productos notables, encontraremos que hay una fórmula que corresponde a esto, que se llama diferencia de cuadrados. Entonces, por diferencia de cuadrados, x que está al cuadrado menos y que está al cuadrado se expresa como la suma de x más y por la diferencia de x menos y. ¿Correcto? Ahí está. Y por lo tanto, se pudo factorizar. No por factor común, pero sí aplicando una fórmula de productos notables. No existe la suma de cuadrados, solamente diferencia. Pero para los cubos sí hay suma de cubos. X cubo más Y cubo
recuerda que por productos notables es igual al producto de un binomio por un trinomio. En el binomio aparece la suma de las bases, x más y en el trinomio aparece el cuadrado del primero menos el producto de los dos más el cuadrado del segundo. Esa es la fórmula de la suma de cubos. Para el caso de la diferencia de cubos, la fórmula es similar, solo que en lugar de x más y es x menos y aquí en lugar de menos xy es más xy. Ahí está. Tenemos ahora un trinomio muy conocido, x cuadrado más 2x por y más y cuadrado. Este trinomio tiene la característica que está formado por dos cuadrados, el cuadrado de x y el cuadrado de y. Y en medio se encuentra el doble producto de x y de y. Eso corresponde, según las fórmulas, si recordamos de productos notables, corresponde al desarrollo de x más y al cuadrado y recibe el nombre de trinomio cuadrado perfecto. También tenemos x cuadrado menos 2x por y más y cuadrado, que corresponde a x menos y al cuadrado. Ambos son trinomios cuadrados perfectos. Vamos a poner acá. TCP significa trinomio cuadrado perfecto. Es un TCP, es un TCP. Y finalmente tenemos una fórmula muy especial que dice x cuarta más x cuadrado por y cuadrado más y cuarta, ¿ya? Este trinomio tiene una característica especial, es un trinomio, es decir, tiene tres términos, es de cuarto grado, pero solamente tiene potencias pares, no tiene cubos ni términos lineales. Se denomina trinomio bicuadrático, dos veces al cuadrado. Trinomio bicuadrático cuando está elevado a la cuarta, pero solo tiene potencias pares. Y la fórmula dice que es igual al producto, mira, qué coincidencia, al producto de estos factores que están aquí en la suma de cubos y en la diferencia de cubos. O sea que es igual a x cuadrado más xy más y cuadrado por x cuadrado menos xy más y cuadrado. ¿Cómo se llama esta fórmula, esta identidad, este producto notable? Se llama identidad de Argand. Y también es útil a la hora de factorizar. Muy bien. Entonces hemos visto que un polinomio se puede factorizar aplicando fórmulas, siendo las principales diferencia de cuadrados, suma de cubos y diferencia de cubos. La pregunta es, ¿y para potencias mayores, quintas, cuartas, quintas, sextas, octavas? En ese caso se puede utilizar cocientes notables. Vamos a ver ejemplo. Supongamos que me dicen factoriza x quinta más y quinta. Mira, hemos visto que la suma de cubos tiene una fórmula, pero la suma de quintas no. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, presta atención, voy a colocar una raya acá y le voy a colocar aquí x más y. Estoy colocando la suma de las bases. Si te das cuenta, se forma un cociente notable. ¿Sí? Este cociente notable lo voy a desarrollar aquí. Ya sabes que se restan los exponentes. 5 menos 1, 4. Sale de cuarto grado. Si abajo es más, los signos salen alternadamente positivos y negativos. Sería menos. X baja a 3. Aparece y. Más x baja a 2. Y sube a 2. Menos x baja a 1. Y sube a 3. Más x desaparece y queda y cuarta. Entonces tenemos ahí que este polinomio es el resultado de esta división de este cociente notable, pero solamente esto lo hemos colocado para explicar. Luego, este x más y lo pasamos a multiplicar acá. Y ya tenemos ahí la factorización de la suma de quintas aplicando cocientes notables. ¿Mm? Veamos otro ejemplo y ya lo podemos hacer
más directo. Por ejemplo, x a la séptima menos y a la séptima. ¿Cómo lo hago directo? Coloco de frente el x menos y. Y en el otro factor, el cociente de la división de x séptima menos y séptima entre x menos y, que sería x sexta, como acá es menos, acá los signos salen positivos, x quinta por y, más x cuarta por y cuadrado, más x cubo por y cubo, más x cuadrado por y cuarta, más x por y quinta, más y sexta. Y de esa manera, la diferencia de potencias iguales se puede factorizar. Veamos otro caso en que se aplica también cocientes notables. Este polinomio lo habíamos factorizado por agrupación. Se puede factorizar por agrupación, pero también se puede hacer por cocientes notables. ¿Cómo es? Vamos a ver. Cuando vimos cocientes notables, dijimos que todo polinomio completo y ordenado es el desarrollo de algún cociente notable. Por lo tanto, esto será un cociente notable. Vamos a construirlo. Las bases son x y 1, no hay variable y, x y 1, x y 1. Como van bajando de uno en uno, abajo es x solamente, ¿no? Si los signos son positivos, le corresponde el signo menos abajo. Para que haya dado 7 el cociente, tiene que haber sido 8 el dividendo, y como abajo es menos, arriba no puede ser más porque no sería cociente notable y sería x octava menos 1. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Este polinomio lo estoy expresando como un cociente notable. Luego decimos, pero x octava menos 1 es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? 8 es par y 1 también se puede escribir como 1 a la octava, ¿correcto? Por lo tanto, podemos descomponer así el x octava menos 1 en x cuarta más 1 por x cuarta menos 1. ¿Está bien? Pero el x cuarta menos 1 también se puede descomponer en diferencia de cuadrados. Entonces sería x cuarta más 1. Y de este x cuarta menos 1 sale x cuadrado más 1 y x cuadrado menos 1. Siempre sobre x menos 1. Pero este x cuadrado menos 1 también se puede descomponer como diferencia de cuadrados, quedando finalmente así. X cuarta más 1, x cuarta más 1, por x cuadrado más 1, x cuadrado más 1. Y de x cuadrado menos 1 sale x más 1 por x menos 1. Y como abajo ha estado siempre el x menos 1, puedes observar que se simplifica y queda finalmente la factorización del polinomio x cuarta más 1, x cuadrado más 1 y x más 1 sería la factorización. Entonces, ahí podemos observar que un polinomio se puede factorizar también convirtiéndolo en un cociente notable. Veamos ahora unos ejercicios de aplicación. Pregunta 1. Indicar la suma de los factores primos de ABC más A por B, más A por C, más B por C, más A, más B, más C, más 1. Vamos a ver. Según el orden que se ha establecido de los dos primeros métodos que estamos estudiando, buscamos el factor común. Vemos que este último no tiene letra, no tiene variable, entonces no hay factor común en todos. Buscamos ahora la agrupación de términos. Para eso contamos cuántos términos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Si son 8, quiere decir que se pueden agrupar de dos en dos. El problema es cómo voy a hacer esa agrupación. Comenzamos tomando los dos primeros. A ver, estos dos que están aquí, estos dos que están aquí. A ver,
Si yo tomo estos dos, estaría agrupando el ABC con el AB. Si esto es correcto, el siguiente paso sería factor común de los dos, A por B, quedando C más 1. Si esto es correcto, en los próximos grupos debe salir también C más 1. Entonces, ahora tomamos el siguiente término. El término AC, ¿con cuál de los que están aquí podría agruparlo para que me dé C más 1? Con el A que está aquí. Entonces, el segundo grupo sería A por C con A, porque al factorizar A queda C más 1, así como acá. El tercer grupo sería BC con B, ¿sí? BC con B, así, BC con B. Porque también aquí sacamos el factor común B y queda C más 1. Y finalmente, los dos últimos, C más 1, simplemente se agrupan. Y ya sabes que cuando no hay factor común se le pone 1. Pero ya tenemos aquí el factor común que viene a ser C más 1. Entonces decimos C más 1 es el factor común. Ahí está. Abrimos otro paréntesis y colocamos A por B más A más B y más 1. Ahora, estos cuatro términos hay que volverlos a agrupar así como están de dos en dos. Entonces ya tenemos C más 1, abrimos un corchete. Factor común de AB y de A sería A que multiplica a B más 1 más B más 1. Como este B más 1 no tiene ningún número, ningún factor, se le coloca 1 y cerramos el corchete. Y ahí tenemos el nuevo factor común B más 1. Quedando finalmente C más 1 que multiplica B más 1 y que multiplica A más 1, que es lo que sobra, y de esa manera quedó factorizado. Pero a mí me piden la suma de los factores primos. Los factores primos, como ya hemos explicado, serían el C más 1, el B más 1 y el A más 1. Al sumar estos tres factores, la suma sale A más B más C, A más B más C, y 1 más 1 más 1, que sería 3. Luego, la respuesta correcta sería la alternativa D. Pregunta 2. Factorizar P de X, Y igual X octava Y más 3X séptima Y más 2X sexta Y más 6X quinta Y, indicando el número de factores primos lineales. Los factores primos lineales son los de primer grado. Vamos a ver. Factoricemos P de XY. Podemos observar que la X aparece repetida en los cuatro términos y Y también. Vamos a sacar factor común X, ¿sí? Con el menor exponente que sería 5. Y Y también que se repite con exponente 1. ¿Qué me queda? Si tenía X octava y saqué X quinta, me queda X cubo, Y no queda. Más, aquí sería 3, tenía X séptima, saqué X quinta, queda X cuadrado. Más 2, tenía X sexta, queda X, y acá simplemente 6. ¿Sí? Luego voy a agrupar estos cuatro términos que han quedado de dos en dos. Tendríamos entonces X quinta por Y, abro un corchete, y el factor común sería X cuadrado. X cuadrado que multiplica a X más 3. Y por acá el factor común sería 2 que multiplica a X más 3. Y de esa manera ya tenemos el factor común X más 3. Quedando finalmente X quinta por Y que multiplica a X más 3 y que multiplica a X cuadrado más 2. Se puede observar que X cuadrado más 2 no se puede factorizar. Entonces, ¿cuáles vienen a ser los factores primos? Vamos a ver. Primer factor primo es la letra X, pero sin el exponente. Recuerda, no se cuenta el exponente.
Segundo factor primo es la letra Y. Tercer factor primo es X más 3. Y cuarto factor primo es X cuadrado más 2. ¿Cuáles de estos factores son lineales? O sea, de primer grado. Este factor es de primer grado, no tiene exponente, sobreentiende que es 1. Este es de primer grado, este es de primer grado, y este es de segundo grado porque la variable tiene exponente 2. Entonces, de primer grado hay tres factores llamados factores lineales, factores primos lineales. La respuesta sería la alternativa A. Pregunta 3. Factorizar P de X y Z igual X octava Y11 Z8 menos 2X séptima Y12 Z octava más X sexta Y13 Z octava, indicando un factor primo. Vamos a ver. Polinomio P en X, Y, Z. Observamos que se repiten las tres variables en los tres términos. Comenzamos con la letra X, exponente 8, 7, 6, el menor sería 6. Seguimos con la letra Y, exponentes 11, 12, 13, el menor es 11. Y la variable Z, 8. Ya está. ¿Qué me queda aquí? Tenía X octava, saqué X sexta, queda X cuadrado, Y11 salió, Z8 salió. Menos 2, aquí tenía X séptima, saqué X sexta, queda una X, Y12, saqué Y11, queda una y Z salió. Finalmente, X sexta salió, tenía Y13, saco Y11, me queda Y cuadrado, y Z octava salió. Ahora reconozcamos esto que vimos en las identidades. Es un trinomio cuadrado perfecto. Quiere decir que es X sexta, Y11, Z octava, y esto es equivalente a X menos Y, todo elevado al cuadrado. Ahí queda la factorización. Vamos a ver cuáles serían los factores primos. El primer factor primo sería la X, pero ya sabes, sin exponente, X. El segundo factor primo sería Y. El tercer factor primo sería Z. Y el cuarto factor primo sería X menos Y, pero sin el exponente 2. Me piden uno de los factores y encontramos que X menos Y está en la alternativa B. Esa sería la alternativa correcta. Pregunta 4. Factorizar B cuadrado menos A cuadrado más C cuadrado menos D cuadrado más 2AD más 2BC, indicando la suma de sus factores primos. Vamos a ver. Podemos observar que aparecen cuatro variables al cuadrado, cuatro cuadrados y dos dobles productos. Recuerda que el trinomio cuadrado perfecto se forma con dos cuadrados y su doble producto y medio. Si yo tomo este 2BC, formaría trinomio cuadrado con B cuadrado C cuadrado, y 2AD formaría trinomio cuadrado con A cuadrado y D cuadrado. Pero vamos a empezar con los positivos. Entonces voy a agrupar este B cuadrado aquí, B cuadrado, con este 2BC acá, 2BC, y con este C cuadrado. Ahí tengo el primer grupo. En el segundo grupo voy a considerar este A cuadrado negativo, este 2AD positivo y este D cuadrado negativo. Estoy agrupando. Ya tengo aquí un trinomio cuadrado perfecto. B cuadrado, 2BC más C cuadrado. Pero acá hay que cambiar el signo. Sacamos el signo menos, entonces cambiaría menos a más, acá cambiaría a menos y aquí cambiaría a más. ¿Sí? Ahora sí podemos decir que tenemos acá un trinomio cuadrado perfecto y acá también tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Este trinomio cuadrado perfecto sería B más C todo al cuadrado. Y este otro trinomio cuadrado perfecto sería A menos D todo al cuadrado. De tal manera que ahora tenemos aquí una gran diferencia de cuadrados.
Entonces recordemos que la diferencia de cuadrados es la suma por la diferencia. B más C más A menos D, la suma por B más C menos, ahí cambian de signo, menos con menos, más. Y así quedaría factorizado. Me están pidiendo la suma de los factores primos. Entonces, sumando estos factores primos, B más C más A menos D, con B más C menos A más D, podemos observar que se elimina A y se elimina D, quedando B dos veces y C dos veces. Dos veces B y dos veces C. Eso me da como respuesta la alternativa B. Pregunta 5. Factorizar 9x cuarta menos 9x cuadrado más 6x menos 1, indicando un factor, un término de un factor primo. Vamos a ver. Con la intención de formar trinomio cuadrado perfecto, voy a formar dos grupos aquí, así. En el primer grupo va a ir 9x cuarta y en el segundo grupo va a ir menos 9x cuadrado más 6x y menos 1. Luego sacamos el signo menos para que cambien de signo 9x cuadrado menos 6x más 1. Y observamos que 9 tiene raíz exacta que es 3 y el doble producto es 6, por lo tanto, esto es un trinomio cuadrado perfecto. También observamos que 9x cuarta se puede expresar como el cuadrado de 3x cuadrado, es decir, 3x cuadrado al cuadrado, y este trinomio cuadrado perfecto, que sería la raíz cuadrada de 9, 3, la raíz cuadrada de x cuadrado, x, y la raíz cuadrada de 1, 1, con signo negativo, todo al cuadrado. Finalmente, me queda una diferencia de cuadrados, que sería la suma 3x cuadrado más 3x menos 1 por la diferencia 3x cuadrado menos 3x y el menos cambia a más. Y ahí quedaría factorizado. Me están pidiendo un término de uno de los factores primos y encontramos que un término sería 3x. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa B. Muy bien, hemos terminado la primera parte de factorización. Gracias por su atención y los invitamos a compartir el próximo video donde continuaremos con la segunda parte de factorización. Gracias por su atención y nos estamos viendo. Chao, chao, chao.